10:49. Vamos a cambiar de tema porque el gobierno regional metropolitano lanzó el plan de verano contra incendios. Esta iniciativa lo que busca es, por supuesto, sensibilizar a la población, educar y sobre todo fomentar conductas responsables para evitar estos siniestros. Vamos a conversar del tema con el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita. Gracias por el contacto, Rodrigo, muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto a ustedes. Director, nos permite abordar un tema muy relevante en esta época del año. Sí, por cierto, y lo hemos visto la última semana con el despliegue que se ha hecho en terreno para ir controlando distintos focos a nivel nacional. Director, el objetivo de la campaña, por supuesto, es ir generando cierta conciencia respecto a lo que significan estos incendios y al rol de la ciudadanía. ¿Qué es lo que tienen que asumir los ciudadanos? ¿Qué es lo que debemos asumir como un rol importante para hacernos responsables también de lo que está ocurriendo en materia de incendios, director? Yo creo, Sebastián, dos aspectos importantes. Lo primero es la responsabilidad de los ciudadanos, y que tiene que ver con dos conceptos que tenemos hoy día. Uno es prevenir y el otro concepto es cómo se hacen responsables de las acciones, de las omisiones y de las intenciones también que pueden haber involucrado en los incendios. Y también yo diría que el otro componente son las autoridades locales, son los municipios también que tienen mucha responsabilidad en labores fundamentalmente preventivas. En lo primero, las personas, yo creo de que son recetas comunes y corrientes, no son cosas difíciles de hacer. Evitar hacer fogatas hoy día, absolutamente. Tenemos la costumbre de quemar hojas, quemar residuos en la vereda de nuestras casas, eso sí. No hay que hacerlo. Hay que evitar las quemas, en sectores de parcelas también de pronto se quema la superficie para generar otra cosa, dejar limpio el terreno, no hay que usarlo. Hay que tener el hábito de que las basuras deben acopiarse en una bolsa, en un receptáculo, en un contenedor. Ajá. Si uno recorre la ciudad, yo aquí vivo, la oficina está en el centro y la verdad es que hay calles que no solamente da pena, da vergüenza verla la cantidad de basura que hay botada. Yo diría de que en las actividades de la construcción, también en las cuales hemos tenido algunas causas de incendio, fundamentalmente son las tres semanas atrás, el uso de herramientas eléctricas que generan chispas. Estamos hablando de las galleteras fundamentalmente y de otras herramientas que sirven para o cortar, para pulir. En los hogares, los dueños y las dueñas de casa limpiar su vegetación, cortar los pastos, podar los árboles, podar los cercos vivos que tienen a su alrededor, no guardar escombros, combustibles, madera, colchones, en fin. Disculpa, termino. Hay una cantidad de elementos que las personas tenemos en las casas o tienen en las casas y esos hay que eliminarlos. Sí, director, las circunstancias, el contexto ambiental, digamos, ha ido cambiando mucho en la última década. Llevamos más de 10 años con una sequía feroz. Todas estas conductas que usted describe son o han sido habituales, pero hoy día el riesgo es mucho más alto, ¿no? Dado ese cambio que se ha visto en la última década. Hoy día el cambio es mucho más alto y los requerimientos, la exigencia para nosotros como ciudadanos también, Sebastián, cada vez son mayores. Y así... siempre hago una analogía, como nos costó mucho entender el uso del cinturón de seguridad, y finalmente lo aprendimos los adultos, porque los niños lo acogieron. Yo diría de que la gran campaña de prevención, de formación y de generar una cultura preventiva tiene que partir primero con los niños, en los colegios, educación básica, educación media, luego también en las comunidades. Yo me refería también al comienzo, la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, y me refiero a las municipalidades. Nosotros trabajamos con ellos, tenemos programas, ¿cierto?, de que levantamos los puntos críticos donde pueden haber quebradas, lugares donde se requiere una intervención. Las comunas rurales, donde están las casas y al lado está el bosque. Y eso es porque las casas, las poblaciones cada vez se han ido acercando más a los bosques. Ahí los cortafuegos son un elemento fundamental. De manera de que, redondeando, yo diría que tanto los ciudadanos como las autoridades, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, de todas maneras nosotros, por supuesto, y las gobernaciones y los alcaldes, los municipios, la Junta de Vecinos tienen mucho que decir en lo que vendrá para futuro, Sebastián, que nos esperan un
un verano extenso, recién lo estamos comenzando, Sí. y conforme a toda la información que tenemos mundial, estos cambios llegaron para quedarse. Director, hoy día, ¿cuántos incendios hay activos a nivel nacional? Hoy día tenemos pocos incendios, no tenemos más de eh, más de 5 o 10 incendios activos hoy día. Ajá. Tuvimos un fin de semana que nos ayudó. Estamos hoy día ya también a mitad de semana con lluvia en el sur y eso yo diría que nos ha ayudado. Sí, comentarte, Sebastián, y yo creo que todos los medios de comunicación lo tuvieron, el fin de semana entre Pascua y Año Nuevo fue, yo diría que un fin de semana atroz. Solo en ese fin de semana se quemaron más de 19.000 hectáreas del total de las 31.000 que llevamos. Vale decir, el 65% de la superficie quemada la tenemos como consecuencia en estos incendios que sucedieron en el sur. Los sauces Angol, Enquillón, Luaco, Ercilla, fundamentalmente ahí. Y a eso le tenemos que sumar un incendio grande en Los Vilos, 1.100 hectáreas, y en Aysén 1.400. Por lo tanto, yo diría que la situación con pocos incendios, mucha superficie quemada. Sí. Y eso es una cosa que nos debe preocupar a todos. Director, eso le iba a preguntar, ¿qué patrones ven ustedes que además están combatiendo los incendios ahí en terreno, haciendo el trabajo de esa primera línea de combate a los incendios? ¿Qué patrones se ven en los incendios que les llama la atención en esta temporada? En esta temporada, a ver, lo que nos llama la atención es la superficie, por supuesto, mucho mayor. Fíjate que el año pasado teníamos un promedio de 2,4 hectáreas por incendio, ¿ya? O sea, cada incendio un promedio de 2,4. En el quinquenio 9,7, porque ahí sumamos el gran incendio de las 600.000 hectáreas. Y este año llevamos en promedio 12,7, por lo tanto tenemos menos incendios, 2.500 respecto a 2.700, pero tenemos 31.000 hectáreas respecto a 6.500. Por lo tanto, la superficie quemada es muy grande. Ese es un tema. Segundo, desde luego tenemos una concentración de fuego en la zona sur. Lo vimos ya el fin de semana pasado y, como te digo, solamente en la zona sur, el 57% de los incendios se produjo en esa zona, Biobío Sur, y fundamentalmente en Malleco y Cautín. Ahí hay procesos de investigación que nosotros tenemos que realizar junto con Carabineros, con la PDI y con Fiscalía, pero claramente el factor intencionalidad, por las razones que sean, pero el factor de intencionalidad en esas regiones hoy día nos están generando un problema muy grande. Nosotros, Sebastián, tenemos los recursos adecuados, tenemos las aeronaves que presupuestamos tener, tenemos un avión Hércules que es muy versátil y muy eficiente, tenemos las brigadas, nosotros combatimos, controlamos, apagamos y extinguimos los incendios. Y nuestra gente de primera línea permanentemente hace ese trabajo, al igual que los pilotos que están volando los distintos aeronaves. El problema está en que hay un factor que no podemos controlar, que es la intencionalidad. Sí, claro. Y eso se ha visto en la región de la Araucanía. Yo estuve en Los Sauces, estuve en Quillón, y en Los Sauces particularmente, un incendio gigante, prácticamente 13.000 hectáreas. Un solo incendio, prácticamente 13.000 hectáreas. Apagábamos un lugar, estábamos controlando la parte delantera del incendio, porque la parte de atrás la teníamos apagada. Al rato, mientras combatíamos adelante, nos reiniciaban los fuegos en la parte de atrás. Sí. En la noche nos fuimos con el fuego no apagado, pero relativamente controlado. Instalamos brigadas nocturnas con resguardo policial para poder trabajar. Y sin embargo, al día siguiente nos enfrentamos nuevamente con un incendio muy voraz, director, muy activo. Entonces, ahí hay un problema enorme, porque ¿cómo se enfrenta ese fenómeno, ¿no? La intencionalidad detrás de los incendios. Bueno, nosotros, en el fondo, lo primero, Sebastián, asegurarle a los ciudadanos que donde haya un incendio, donde sea, en las condiciones que sea, la Corporación Nacional Forestal va a ir tanto con sus aviones como con sus personas. Eso de todas maneras, siempre. Luego, en los territorios, nosotros, bueno,
hablamos con las comunidades cuando vemos incendios, que nos permitan ingresar, que nos permitan extinguir, que nos permitan proteger sus viviendas, sus pertenencias, que nos permitan también apagar, ¿cierto?, las cosechas que hoy día en este momento tienen que empezarse a generar. Y apelamos a eso, y apelamos también a la seguridad de Carabineros, que nos dé un margen de seguridad para que nosotros podamos también combatir. De manera de que yo diría, lo primero es, la CONAF siempre va a estar. Lo segundo, apelamos también a que las propias comunidades nos permitan, nos facilitan, yo diría que es una gran ayuda, y luego, en algunos casos, cuando es requerido, tenemos que ir a la autoridad para que nos dé la protección adecuada que nos permita hacer la tarea que nos compete. Sí, por supuesto. Director, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Le deseamos éxito en la campaña, por supuesto, y ojalá que este verano sea lo más tranquilo posible también en materia de incendios. Así lo esperamos todos. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Muy buen día.